que es un orgullo que Pueblo Bicicletero esté haciendo esto y esté compartiéndolo con la ciudad. Y les quiero dar las gracias por haberme invitado, es un gusto estar aquí. Algunos de ustedes me conocen, me llamo Pilar Noriega, soy arquitecta y me dedico a estudios de la ciudad, me dedico a lo que está ya tan publicitado y tan nombrado, que se llama sustentabilidad, pero a la sustentabilidad urbana. Y esta tarde quiero platicarles un poquito sobre el sueño de una ciudad sustentable. Vamos a empezar a analizar las diferentes partes de una ciudad. Y más que nada, no quiero hablar mucho, sino que quiero que sea motivo de diálogo y de reflexión. Voy a empezar con una pregunta. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el elemento que más contamina en una ciudad? ¿Qué me dirían? A ver tú, ¿mande? Los autos. ¿Quién más? Las fábricas. La gente que tira la basura. Bueno, todas esas respuestas vamos a decir que son correctas, pero sin embargo, hay un elemento que es el que más contamina en la ciudad y son nuestras casas. Se van a sorprender por qué, ¿verdad? Bueno, pues de nuestras casas sale una gran cantidad de basura, mucho más basura que la que sale, que tiramos a la calle, que eso es un pecado, ¿verdad? Porque la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos basura tiramos. Pero de nuestras casas nosotros usamos un montón de energía eléctrica para iluminar, para enfriarla y a veces para calentarla, aunque aquí en Monterrey casi siempre es para enfriarla. Y resulta que en nuestro país, como el 85% de la energía proviene de combustibles fósiles, quiere decir de petróleo, de diésel, incluso de gas natural, y todos esos combustibles fósiles son causantes de emisiones de dióxido de carbono, que es uno de los gases de invernadero. Para empezar, hay que entender que los gases de invernadero son naturales, son necesarios, siempre han existido, pero las casas, con el uso que hacemos de la energía, son responsables del mayor nivel de contaminación de las ciudades, mucho más que los autos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer en una casa para reducir la cantidad de energía que usamos? ¿Quién me dice algo? A ver. Miren, no sé si la alcanzaron a escuchar, pero ella habla, por ejemplo, de un generador a nivel hogar donde podamos generar nosotros nuestra propia energía. Y eso es muy interesante, la energía solar, la energía eólica, todos hemos hablado y escuchado alguna vez sobre ese tema. La cuestión es que todavía para muchas gentes poner celdas solares pues es ligeramente caro, ¿verdad? No son tan baratas. El silicio, que es el material del que están hechas, no es un material muy abundante todavía, pero hay aplicaciones de energía solar que son muy baratas y que son, aquí en Monterrey, no entiendo por qué no las tenemos. Y una de ellas es los calentadores solares de agua. En Israel y en algunos países africanos, imagínense, es obligatorio que todas las gentes usen calentadores de agua solares. Que realmente, si alguno de ustedes ha dejado alguna vez una manguera en el suelo expuesta al sol o un tanque con agua expuesto al sol, se va a dar cuenta que sacas esa agua y está bien caliente. Es el mismo principio, es una especie, una serie de tubos pintados de negro que están entre un par de vidrios y con eso puedes hacer tu calentador solar. Abuelos que no tenían luz eléctrica y que no estaban acostumbrados a desperdiciar nada, construyen sus casas con algo que se llama arquitectura bioclimática. ¿Qué quiere decir? Es un título así muy rimbombante, pero lo único que quiere decir es que sepas dónde está el norte y que orientes, por ejemplo, tus habitaciones que más usas hacia el norte. Otras las puedes orientar hacia el sur, pero les pones unos buenos volados de unos 40, 50, 70 centímetros enfrente del sur y no pones ventanas ni al oriente ni al poniente. El oriente es donde sale el sol, el poniente es el peor, que es donde se mete el sol. Y además le ponían a los techos, no sé si se acuerdan, si han visto lo que se llama terrados, ponían unas vigas, luego ponían tierra, luego unos ladrillitos y encima lo que se llama una lechareada. Bueno, ese techo grueso evitaba que entrara todo el calor. En Monterrey nos entra 3 veces más calor por los techos que por cualquier otra fachada y por cualquier ventana. Entonces tú quieres tener una casa que no necesites enfriar en el verano o que no esté tan fría en el invierno, pon un aislante encima del techo de tu casa. Hay muchas maneras de hacerlo, desde la clásica fibra de vidrio, que no se las recomiendo porque dura 2-3 años y es un gasto continuo. Hay ahora
unos materiales que están vendiendo que se llaman barreras radiantes, que sirven de impermeabilizante, son relativamente baratas, pero aparte de que te impermeabilizan, hagan de con tu papel aluminio, y lo que hace es que refleja todo el calor. Pero si de plano no tienen dinero para eso, porque si es caro, bueno, pinten de blanco la azotea de su casa. Y con eso van a reducir la entrada de calor un 30%. ¿Y qué tal si también, si tienen acceso a la azotea de su casa, meten unas macetas? La ciudad, desgraciadamente, la hemos construido para los carros y les hemos hecho unas infraestructuras enormes, pero esas infraestructuras las estamos llevando a lo largo de ríos y de arroyos y no las hemos hecho bien. Decía Einstein que la estupidez es hacer la misma cosa varias veces esperando diferentes resultados. Y fíjense una cosa, el río Santa Catarina ha destruido la ciudad de Monterrey como 6 o 7 veces. Una de las inundaciones más grandes de toda Norteamérica, y estoy hablando de Estados Unidos, México y Canadá, fue la del año 1890, que destruyó hasta ahí donde está el santuario de Guadalupe, toda esa colonia Independencia. Y luego nos cayó Gilberto y ahora nos cayó el Alex. Y seguimos metiendo los carriles de los carros y los puentes y todo ahí en el río. Y luego yo me pregunto, Dios mío, pues ¿por qué seguimos haciendo esto esperando diferentes resultados? Hay muchas maneras de moverse en una ciudad y ¿saben qué? Ya no podemos seguir confiando en el coche. Y les voy a decir por qué. México tiene reservas petroleras hasta el 2017 nada más. Estamos en el 2010, ya tirándole al 2011. O sea, nos quedan 7 años de reservas probadas de petróleo. Y después de eso, probablemente empecemos a importar petróleo. ¿Y saben qué? Hoy subió otra vez la gasolina. Y somos país exportador ahorita. ¿Qué va a pasar cuando seamos país importador? ¿Nos vamos a seguir moviendo 40, 50 kilómetros en carro particular? O sea, no es posible. Ya está demostrado a nivel mundial. Ustedes, los que les gusta el internet, métanse y busquen algo que se llama ciudades post-petróleo o el pico del petróleo. Se supone que el petróleo en el mundo, el petróleo fácil, el petróleo accesible, ya llegó en el año 2002, una cosa así. Y a partir de ahí, todos los campos petroleros están empezando a declinar su producción, como está pasando en el caso de México. Y sí hay petróleo, pero está, por ejemplo, como ahora que hubo el derrame del Golfo, a profundidades enormes donde nuestra tecnología no es capaz todavía de controlar el flujo del petróleo. Me dice una gente que se dedica a trabajar el petróleo, cuando hicieron esa perforación en el Golfo, sabían que había un 95% de posibilidades de que hubiera un derrame, y aún así lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué ir a arriesgarte a sacar el petróleo de ahí? Pues porque ya muchos campos se están agotando. ¿Y qué va a pasar? Vean nuestra sociedad, todo está hecho de plástico, un montón de cosas, pinturas, medicinas, incluso las aspas de los grandes generadores eólicos necesitan de petróleo para funcionar y lo estamos usando para mover carros, y el 80% de la energía de ese petróleo se usa simplemente para cargar el peso del carro y llevarlo de un lado a otro. No para llevarnos a nosotros, para mover esa masa de fierro que es un carro. Entonces estamos siendo irresponsables como seres humanos, y aquí en Monterrey el hecho de que sigamos pensando que ahorita en la reconstrucción, que es una oportunidad para cambiar la forma como nos movemos la ciudad, y seguimos, y veo en el periódico, y veo los carriles, y veo que siguen construyéndolos junto al río Santa Catarina, y digo, Dios mío, de veras, o sea, ¿qué nos está pasando? Hay otras opciones. Miren, hace poquito me tocó saber el caso en Costa Rica. Costa Rica es una ciudad, es un país pobre, no es un país rico, no tiene petróleo, vive del turismo, de la exportación del café. Es un país que tiene mucho prestigio como país que se dedica a la sustentabilidad en serio. Tú hablas con cualquiera en la calle y te habla de bonos de carbono, y te habla de sustentabilidad, y te habla de conservación del medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, ellos tenían unas vías de ferrocarril antiguas que cruzaban la ciudad,
se consiguieron un ferrocarril, le pusieron 3 vagones y con eso están dando el servicio de transporte público que atraviesa la ciudad. No se necesitaron grandes inversiones. Miren, los carteles en los que anuncian los viajes son los cartelitos de cartón y ahí dice, salimos de tal a tal hora y llegamos de tal a tal hora. Y es un servicio barato, y es un servicio rápido, y los vagones se los regaló España, excepto la máquina, que era una máquina vieja que ellos están usando. Y ya abrieron varios horarios y la gente está feliz. Digo, no podemos... Nosotros siempre ponemos el pretexto de las grandes inversiones, de que se necesita mucho dinero. Tenemos vías de tren que cruzan la ciudad completamente de oriente a poniente, la misma dirección que sigue el río Santa Catarina, y vías que vienen de norte a sur y de esta zona hacia el centro. Podemos hacer eso también, pero siempre hay la cosa de que se necesitan grandes inversiones. Si no es metro, no se puede. No, hay otras alternativas de transporte público. Están los autobuses que se llaman articulados, que normalmente son 2, 3 grandes autobuses. Pones una estación en Curitiba y en otras ciudades ponen unos tubos grandotes que están a la altura de donde va a subir la gente al camión para que sea un flujo muy rápido como el de metro. Es bastante más barato que el metro y en eso se mueve la gente. Y es muy seguro porque como nada más se paran en las paradas oficiales, y las paradas oficiales están siempre vigiladas por ejército, por policía, es muy seguro. O sea, no es, yo sé porque en la Ciudad de México pues hay problemas de seguridad en el transporte público, pero en este tipo de transporte que yo les estoy describiendo, de autobuses articulados, hay toda una serie de medidas de seguridad. Entonces, como ciudad podemos hacer las cosas diferentes. Ustedes, por ejemplo, necesitan ciclopistas y de hecho ahorita ustedes son los expertos. Ustedes saben por dónde se puede andar en bicicleta, dónde es más o menos seguro, cuáles son las rutas para conectar distintas zonas de la ciudad. Ustedes tienen que convertirse en una fuerza, un llamado a las autoridades, insistir, que no se quede este movimiento de pueblo bicicletero nada más en andar en la bicicleta y en demostrar que se puede, sino también tenemos que pedir, y discúlpeme que lo diga, pero también exigir. Somos ciudadanos, pagamos